Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con Curiosidades Bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis. También quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explico sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas e inspiradas por Dios a los hombres. Por favor, inscríbete en nuestro canal y no olvides de tocar la campanita para que seas notificado cada vez que salga una nueva aventura de Curiosidades Bíblicas. Y continuamos con la serie de Dios bendijo. Y seguimos con la cuarta y última parte de la bendición del día de reposo que se encuentra en Génesis 2 del 1 al 3 y trabajaremos con las versiones Septuaginta y Reina Valera. Comenzaremos como siempre con esta meditación. El día de reposo es el nuevo estilo de vida que debemos guardar y seguir para agradar a Dios, el que nos dio la libertad tanto física como espiritual. Pablo nos dijo en su carta a los Colosenses 2, 1 al 22, que nadie nos juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en cuanto a los días de fiestas o días de reposo, que has de guardar, lo cual todo es una sombra de lo porvenir. Entonces, si Dios ya nos libertó, sacándonos de la esclavitud, tanto espiritual como física, ¿por qué entonces nos dejamos encadenar o esclavizar nuevamente con doctrinas o enseñanzas de hombres que no tienen ningún fundamento escrituralmente hablando y que no nos edifica para nada? Ya Dios dio un nombre sobre todo nombre, que es esa piedra de Sión aprobada, donde dice Dios a través de Isaías y Moisés que aquel que no le obedezca perezca. De manera que si ya aceptamos a esa piedra para edificar nuestras vidas, ¿por qué entonces no continuar edificándonos sobre ella? Así abundaremos en el amor que nos unificará, que es el clímax del cumplimiento del día de reposo. De esta forma, el Shabbat deja de ser una simple norma ligada a una tradición religiosa en particular. En el video anterior tocamos algunos puntos tales como cómo, cuándo y qué debemos guardar en el día de reposo, en qué deberíamos enfocarnos, qué es lo que representa ese día y además por qué Dios lo incluyó entre los 10 mandamientos. Y hoy tocaremos otros puntos concernientes a este día para así quedar lo más claro posible con este tema tan debatido y contencioso. Uno de los datos curiosos que he aprendido estudiando las escrituras a la luz original del hebreo bíblico es que Dios llamó a los días, día segundo, día tercero, día cuarto y así consecutivamente. Esta diferencia usted no la va a notar en la versión Reina Valera de 1960. Ahí se nombra todos los días de la misma manera. La traducción de la Septuaginta, que fue hecha por hebreos sabios, conocedores de su lenguaje y de las escrituras, y fue la primera traducción hecha. Y esto es muy importante, por lo menos para mí. Si revisamos en todas las veces que Dios dijo día segundo, día tercero, etc., con excepción del día 1, siempre siguió la misma secuencia. En el día sexto, Dios creó al sexto día y al hombre. Pero cuando vemos al capítulo 2:2, notamos otra forma de expresión con referencia al día sexto. Versión Septuaginta dice, y consumó Dios en el día sexto las obras suyas que hizo. Note que dice en el día sexto. Fue en ese día que Dios terminó con su obra creadora. Cuando dice creadora, se refiere a crear nuevas cosas, porque ya Él había creado toda la materia prima que existe en el universo para todas las cosas. No dice en el séptimo día consumó las obras suyas que hizo. Y esto es muy importante. En el hebreo, cuando se le agrega la preposición la o el, en este caso él,
nos está diciendo que ese algo de que se está hablando es algo específico y particular. Y es por eso que nos podemos dar cuenta que Dios no terminó su obra creadora el día séptimo, sino que fue en el día sexto. Y esto aclara exactamente lo que Dios nos quiso decir con lo especial que es este día séptimo. Valga así la redundancia. Que no importa que se haya comenzado anteriormente, no esté completo, hay que hacer una pausa para descansar, aclarar nuestras mentes, desintoxicarnos mental, física y espiritualmente, y entonces retomar nuestro trabajo que habíamos puesto en pausa, porque después de un buen descanso estaremos relajados y listos para enfocarnos mejor y completar lo iniciado. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús que cuál era el mayor de los mandamientos, y él les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De manera que si cumplimos estos dos mandamientos, se está cumpliendo ahí toda la ley. No se está dejando nada atrás, ni un punto. Jesús no abolió nada. Cumplir esos mandamientos nos santifican y nos acercan más a Dios. El que ama ha visto a Dios. El que dice que ama a su prójimo y no le ayuda a mejorar en cualquier área que necesite, ese es mentiroso y en realidad no ha conocido a Dios. Una de las razones por las que Dios nos hizo a su imagen y semejanza fue para que estuviéramos unidos entre nosotros, ya que Él es uno y quiere que estemos unidos entre nosotros como sus hijos, con la creación y con Él. A lo que Jesús tuvo que interceder para la humanidad para que esto se cumpla. Lo puedes encontrar en Juan 17. Si analizamos a la obra de la creación, nos daremos cuenta que todo lo que Dios creó para el beneficio del hombre fue creado. El cielo nos brinda paz y seguridad. La luz nos ilumina espiritualmente. La tierra nos da un lugar donde habitar. Las lumbreras para que no vivamos en oscuridad ni en luz todo el día, todo el tiempo. Y así podamos tener tiempo para trabajar, descansar nuestros cuerpos. Las plantas para nuestra alimentación. Los animales para que nos proporcionen alimentos y ayuda en el trabajo para otros. El bien y el mal para que nos enfoquemos en Él y no perdamos el norte, como se dice por ahí. Así que desde el día 1, Dios declaró unidad entre la creación y la humanidad. De manera que si practicamos los principios que se nos dio, que fueron: no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti mismo, y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaremos entonces paralelos al día séptimo o día de reposo, porque Él nos ama, nos santifica y nos une. Los judíos tienen una tradición donde ellos entienden a la ley de honrar a padre y madre de esta manera. Primero, como a los padres biológicos. Segundo, Shabbat es personificado y la llaman la reina madre. Y la tercera es que la Torá es personificada con el Padre. Explico. La Torá o la palabra de Dios es la que nos instruye, como el Padre, los mandamientos de Dios. El Shabbat es la que nos atrae o nos acerca hacia Dios. Por lo tanto, si honras a la Torá o a la palabra de Dios, como honras a tu padre, y si honras el día del Shabbat como honras a tu madre, entonces tendrás largos días de vida. Muchos nos preguntamos entonces, ¿es el día séptimo un día para guardar? Y si es así, ¿cuál es ese día? ¿Cómo lo debemos guardar? Son preguntas y dudas válidas por causa de tantas leyes y regulaciones que nos han impuesto para este asunto. Y vivimos en una confusión y un temor absoluto, preguntándonos, ¿será que estamos realmente agradándole a Dios? Algo sumamente interesante es lo que Juan 19:30 nos dijo, que cuando Jesús estaba en la cruz, una de sus últimas palabras fueron: consumado es. Es decir, calá, todo está terminado. Pero no estaba todo terminado. Y es ahora cuando me doy cuenta que no fue eso lo que nos quiso decir.
Él se comunicó hasta el final como cualquier judío. Y estas palabras ya habían sido dichas por Dios Padre en el Antiguo Testamento, en Génesis 2, del 1 al 3. Y ahora los declara Jesús. Si Jesús hubiera consumado todo, Kalá, ¿qué hubiera pasado con el resto de la humanidad? No fue ese el final. No fue eso el final. Fue tan solo una pausa, ya que si Jesús no hubiera resucitado, su obra estaba incompleta. Él tenía que resucitar. Él tenía que vencer a la muerte. De otra manera, él hubiera sido como cualquier otro malandro o ser humano muerto en la cruz. Y digo malandro porque solo los malandros o los malditos morían clavados en una cruz en esa época. Y él se hizo maldito o malandro por causa de nosotros. Su resurrección fue lo que hizo a Jesús vencedor. Su resurrección fue lo que cambió los tiempos de antes y después de Cristo, tal y como sucedió cuando Israel salió de Egipto. Su tiempo cambió. Nada ha sucedido por casualidad. Dios aún tiene el control. Muchos fueron los que se hicieron pasar por el Salvador anunciado por los profetas. Muchos fueron los que se hicieron pasar por el profeta que Moisés anunció. Muchos fueron los que se hicieron pasar por el Mesías, y todos fueron falsos profetas, porque todos quedaron ahí, en la tumba, vencidos por la muerte. Ninguno de ellos mostró las señales de las que los profetas anteriores habían hablado. Jesús tuvo que resucitar, caminar por medio de ellos, demostrando a todos que Él venció. Dio instrucciones a sus seguidores para que continuaran la obra por otros 6 días, hasta que llegara el día séptimo, el día del Señor. Mientras tanto, nosotros seguimos con la rutina establecida por el Creador en Génesis 2, del 1 al 3, trabajando 6 días y descansando un día a la semana, sirviéndole a Él y al prójimo hasta que venga de vuelta por su Kalá, su esposa. ¿What? ¿Su esposa? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Por qué dije su esposa? Ok. Porque en hebreo la palabra esposa y reposo tienen la misma raíz, y esa palabra es Kalá. Y la Kalá o esposa de Jesús es todo aquel que guarda las palabras de la profecía y venciere hasta el fin. Tendrán derecho de comer del árbol de la vida y de entrar por las puertas en la ciudad santa. Esto es fascinante, porque en Génesis, cuando Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, selló las puertas del jardín con 2 querubines para guardar así el árbol de la vida. Ahora vemos aquí que Jesús lo declara en Apocalipsis 21:2, diciendo que todo aquel que guarda los mandamientos tendrán derecho de entrar por esas puertas una vez cerrada, dejándonos así un mensaje de esperanza. Y ahora, para dar seguridad y no dejar lugar para confusiones, nos dice que Él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el que nos dará la entrada a la santa ciudad, palabra que se encuentra tanto en Isaías 11:1, Romanos 15:12 y en Apocalipsis 22:16. Y ahora viene Jesús y nos dice en Juan 14, del 1 al 3, que Él haría conforme a la costumbre hebrea en el ketubá, o compromiso de una pareja, que es ir a la casa de su padre y preparar la morada donde vivirían una vez que se unieran. Maravilloso. Esto es simplemente maravilloso. Y en Juan 14, del 1 al 3, Él dijo a sus discípulos que se iba a preparar un lugar, pero que volvería. Ese lugar que fue a preparar es la casa del Padre, la nueva Jerusalén, la ciudad santa donde reposaremos para siempre y gozaremos de la plenitud del cielo o de la presencia misma del Dios y del Cordero. Promesa cumplida. Ahora, en Él ya no hay 2 pueblos, hay un solo pueblo, unificados por el cumplimiento de los mandamientos de Dios y en el aceptar al que cumplió con su llamado o ministerio de servicio de sacrificar su vida
para el perdón de todos los pecados. Esto se encuentra en Gálatas 3, 28 y 29. Y con esto finalizamos nuestros episodios de El Día de Reposo, donde espero hayan sido aclaradas muchas dudas y se hayan edificado y aprendido, como yo lo hice, de este hermoso, bello y maravilloso día, y podamos disfrutarlo con la libertad que fue establecido y que se nos fue regalado, por gracia y por amor. Y como siempre, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, tocar la campanita para que sean notificados de una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Y si les gustó, denme un me gusta y compártanlo para que esta palabra sea propagada y así cumplamos con el mandamiento divino. Gracias. Shalom. Shalom.